Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ahora presentamos Adultos Mayores, sus derechos hoy, con la conducción de Meneca Yeseyán. Hola, buenas tardes, como todos los lunes a las 5 de la tarde por Conexión Abierta. Aquí estamos en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Con hoy un día muy caluroso, 32 grados y además un día muy especial porque es nuestro último programa del año, así que esperamos el año que viene poder seguir con nuestros programas y vamos a agradecer, obviamente, los 6 meses compartidos en Conexión Abierta. Hoy es un programa muy particular porque vamos a dedicarnos específicamente a analizar todo lo que tiene que ver con el protocolo para las próximas elecciones generales. Vamos a sacarnos todas las dudas que tenemos en lo que hace a la organización de las elecciones, de los comicios, lo que necesitamos saber a la hora de ir a votar. Para eso vamos a recibir a nuestro primer invitado, el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mason. Buenas tardes, Gustavo. Seguramente se está sumando, ahí está, y lo vemos. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido a Adultos Mayores, sus derechos hoy, por Conexión Abierta. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Meneca. Sí, ahí te escucho muy bien. Bueno, la verdad que para la Cámara Electoral, para mí personalmente también, estar junto a vos presentes acá para poder hacer todas las aclaraciones que vengan al caso. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Te comento que este es un programa de servicios, con lo cual yo tengo muchas preguntas para hacerte, pero vos no tengas ningún resquemor en aclararnos toda otra cosa que quizás yo no te pregunte y que entiendas que pueda ser útil para nuestros oyentes. Así que cualquier aclaración que yo no te pregunte, hacelo tranquila, porque toda la información que vos nos brindes va a ser muy enriquecedora. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿nosotros tenemos que averiguar a dónde vamos a ir a votar o vamos a votar exactamente en el mismo colegio o en la misma mesa en la que votamos en las PASO? Bien, vamos a decir primero que sí es cierto, lo más probable es que votemos en la misma mesa, en el mismo local de votación. Sin embargo, es de muy buena práctica. En esto de materia electoral siempre hablamos de prácticas, ¿no?, que tenemos que desarrollar como buenos ciudadanos que somos, buscarse nuevamente en el padrón. ¿Por qué? Porque en realidad hay pequeñas alteraciones que se dan entre el padrón de las PASO y el padrón general. Si bien el padrón ahora que se va a utilizar, si bien siempre se dice es el mismo padrón, de hecho te diría que en un 99.9% es igual, puede suceder que justamente por aquellos trámites que no lograron realizarse a tiempo antes del cierre de padrón, que fueron ingresados esos reclamos antes del cierre de padrón, y que entonces entre PASO y elección general se actualizó, quizás puede modificar nuestro lugar de votación. Por eso es importante buscarnos en www.padrón.gov.ar, es decir, a través de internet, y si no, para todos aquellos que quizás no tengan esa posibilidad de acceder a internet o no les resulte tan sencillo, lo pueden hacer a través del call center del tribunal, que es el 0800-999-6237. Perfecto. Te voy a decir que ya es el primer error en el que seguramente iba a incurrir, porque yo pensé que tu respuesta iba a ser, es en la misma mesa, Meneca, no necesitas buscarlo, así que ya la primera pregunta, 0 se sacó Meneca, porque yo estaba convencida que me tocaba la misma mesa.
Y el No, pero mismo, tenés razón, Meneca, es que es muy probable que te toque todo igual, pero la realidad es que quizás para evitar un conflicto el día de la elección, recordemos qué es lo que nos pasa a todos el día de la elección. Si lo damos por sentado, vamos a realizar un montón de actividades y de repente en algún momento del día decimos me toca ir a votar. Y si llego al lugar de votación y no estoy, ¿qué pasa? Ya no tengo no, mucho es más tiempo de buscar. perfecto, me Entonces, pareció perfecto tu aclaración, así que bueno, estamos aprendiendo con los oyentes. La segunda pregunta que se me genera es, muchos no fueron a votar en las PASO, ¿sí? ¿Están imposibilitados de concurrir a votar a las generales? ¿Pueden ir? ¿Tienen la obligación de ir? Y si no concurrieron a las PASO, ¿tenían que justificar su no emisión? ¿Qué pasa si no lo hicieron? Y si tienen algún plazo, yo no sé, ¿tienen algún plazo para justificar? ¿Cuál es el procedimiento? Contanos qué hacen estas personas que por el motivo que fuere no fueron a votar. bueno, Te digo mi caso, yo estaba en claro. cuarentena en ese momento por contacto estrecho, con lo cual no pude ir a votar a las PASO. Contanos cuáles son los trámites que Bien, tenemos que a hacer. ver, para organizar esta respuesta de la manera que mejor entiendan todos. El hecho de no haber ido a votar a un acto electoral no implica o no genera imposibilidad alguna para ir a votar en la próxima elección. No hay Perfecto. imposibilidad. O sea, no podemos quitar ningún órgano de la justicia, ni la justicia electoral, ningún órgano electoral, las juntas electorales nacionales, ninguno, puede evitar o cercenar el derecho de votación de un ciudadano. O sea, ni siquiera si no votó en la anterior. O sea, esto es Sumamente básico, claro. es de derecho constitucional, digamos. Esta la sabía, déjame decir. Bien. El segundo punto es, bueno, yo no concurrí a votar en las PASO, es cierto, no fui. Entonces, ¿qué debo hacer para remediar esta situación? Porque el ciudadano ya debe haber escuchado que si no va a votar, se encuentra en una infracción electoral. Esa infracción le va a generar ¿qué cosa? Bueno, en principio, de acuerdo al Código Electoral, la imposibilidad de realizar trámites ante las reparticiones públicas. Es decir, que si yo tengo que hacer un trámite, por ejemplo, ante el ANSES o, por ejemplo, ante la AFIP, posiblemente estos órganos del Estado, de la Administración Pública Nacional, verifiquen mi situación electoral antes que yo pueda ingresar algún tipo de documentación y me van a pedir la regularización de la situación electoral. Qué importante eso que decís, porque no todos lo saben. Claro, No todos claro. saben y quizás lo dejan estar y piensan que es una multa, pero no saben que hay una consecuencia, que es la no realización, el no poder realizar un trámite básico. Pero por Como, supuesto, aparte, por ejemplo, aquellas personas que deseen renovar su pasaporte o incluso el mismo documento, supongamos fuimos a votar y al día siguiente o me robaron la billetera o perdí el documento y yo voy y van a verificar mi situación electoral. Si no la pueden comprobar, van a pedir esa regularización de la situación electoral. Entonces, trae aparejado un problema. También el Código Electoral establece otro que no se sabe mucho, que es el hecho de que si yo quiero ingresar como personal del Estado a la planta permanente, verifican mi regularización electoral. Si no la tengo hecho, no no voy puede a poder ingresar. ingresar. Y Gustavo, de ¿y hecho, cómo hacen el trámite? ¿Están todavía a tiempo quienes no concurrieron a sí, votar en por las supuesto que PASO? sí. Todos tienen que, digamos, ingresar al sitio web del tribunal, que es electoral.gov.ar, y ahí van a justificar la no emisión de voto a través del botón que aparece en pantalla que dice infractores al deber de votar. Y repito, para aquellos que no lo saben hacer o no lo pueden hacer a través de la computadora, podrán también llamar al 0800-999-6237, el call center, y ahí les van a guiar en la forma en que pueden realizar este trámite. También se puede hacer presencial, ¿no? Desde ya sabemos que vivimos en un momento de pandemia y que realmente evitamos lo presencial, pero en algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, a través del juzgado electoral de la capital federal, debe ser presencial, por ejemplo. En provincia de Buenos Aires no, está esa posibilidad de hacerlo vía web. Entonces, como dije, debo
ingresar a infractores.gov.ar y voy a verificar ahí y voy a tener que utilizar alguna causal de justificación. Es decir, o estoy a más de 500 kilómetros de distancia, o estuve afuera del país, que también entraría dentro de los 500 kilómetros de distancia, o estuve enfermo, con lo cual lo que me va a pedir el sistema es acompañar escaneado un certificado médico que así lo acredite. El Código Electoral establece de hospital nacional, médico de hospital nacional, hospital provincial o municipal. Sabemos que esto hoy día a veces es muy complejo conseguirlo de esta manera. De todas maneras se está justificando la no emisión de voto del ciudadano. La verdad es que no se pretende, digamos, restringir la posibilidad de aquella persona que quiera justificar la no emisión de voto, sino de ayudarlo a que justifique. Porque si no lo puede justificar, ¿qué sucede? Va a quedar con una multa que en breve entra en vigencia, ya el 11 de noviembre. ¿Y de cuánto es la multa? ¿De no es mucho, digamos, son 50 pesos para el caso de la primera vez, 100 pesos para el caso de la segunda, y así sucesivamente se sigue ampliando. Ahora, esto, bueno, el monto de la multa excede a lo que es la justicia electoral, eso lo decide el Poder Ejecutivo Nacional, y bueno, no hubo actualización en esta oportunidad y ha quedado con estos montos que, bueno, sí, parecen realmente poca plata. Me parece importante, Gustavo, lo que decís, que no necesariamente lo tienen que hacer por la página web, porque puede ocurrir que tengamos alguna persona, algún ciudadano que no tenga computadora, que no tenga acceso a internet o que no se maneje con la herramienta informática. En esos supuestos puede llamar al 0800, ¿verdad? Exactamente, o bueno, y si quiere concurrir personalmente a las secretarías electorales del país, que están ubicadas en general, donde está ubicado el juzgado federal con competencia electoral, es cuestión simplemente de verificar esto, que bueno, claro, yo ahora nuevamente me remito a internet, ¿no? Pero porque hoy día ya la costumbre de uno es esa. Si ingresan en la página de la Cámara Electoral, tienen las direcciones y tienen hasta los teléfonos de cada uno de los juzgados federales con competencia electoral y de las secretarías electorales. Y Gustavo, para nuestros oyentes, ¿qué horario tienen de atención en esa línea telefónica? ¿El horario de tribunales o...? No, está extendido en este momento hasta las 16 horas. Es decir, que tiene de 7:30 de la mañana hasta las 16 horas. Van a poder llamar. ¿Tiene un plazo o ya nos dijiste que no está vencido, pero hay algún plazo para justificar la no concurrencia a votar? A ver, hasta el 11 de noviembre está la justificación para los que no emitieron el voto en las PASO. Ahora bien, también es cierto que desde la justicia electoral se amplían esos plazos con alguna resolución desde la Cámara Electoral, entendiendo que por ahí cuando se verifica desde el sistema cuánta gente pudo justificarse o no, los plazos se amplían para evitar este inconveniente del pago de la multa. Perfecto. Pensemos ahora en las preguntas que pueden surgir vinculadas con la elección. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué documentos específicamente son aquellos con los cuales me puedo presentar a votar? Porque muchas veces pasa que el ciudadano va con un documento y por algún motivo, que quiero que se los expliques vos a los oyentes y no yo, no pueden votar. ¿Cuál es la razón por la cual van con un documento que no les permite votar? Y después te agrego algo más. Hoy muchos tienen el DNI digital. ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, contanos, ¿con qué vamos a votar? Muy bien. Primero, todos los documentos de identidad sirven en principio para votar. Desde la libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI, libreta verde, DNI, libreta celeste. La cédula que acompañaba al DNI libreta celeste, era a pesar de que como dice, una cédula. Claro. Y a pesar de que... El DNI tarjeta. Exacto. Y a pesar de que dice... Hola, ¿me estás escuchando? Sí, ¿no? Sí, se te escucha perfecto, Gustavo. Se te escucha perfecto. No, porque de repente se frizó, por eso. Te decía... a pesar del DNI tarjeta que venía con el DNI libreta celeste, a pesar de que dice documento no válido para votar, es válido. Se puede votar con ese. Y por supuesto el último, que es el DNI también
de cédula, de tarjeta. Ese es el último reconocido por la ley, por el Código Electoral Nacional y las distintas regulaciones que emanaron del Ministerio del Interior. Ahora bien, también es cierto, Meneca, que existe el DNI digital, el DNI que figura en Mi Argentina, que uno lleva en el celular. Sin embargo, bueno, todavía con este tipo de documento nacional de identidad no podemos votar. Digo todavía porque si hay una eventual reforma, posiblemente votemos también con el DNI que figura en nuestro celular. Bien, ahora, hasta ahí... ¿qué pasa? Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el ciudadano que perdió su documento durante la pandemia, quiso sacar un nuevo documento, obtuvo el documento digital, está imposibilitado de votar? Si es como vos me lo estás planteando. Si obtuvo el digital, estaría imposibilitado de votar porque no es un documento físico. Necesita un documento físico para ir a votar. Eso es cierto. Ahora, si el ciudadano, y acá viene el problema mayor, porque el problema no es el tipo de documento que yo tengo o la antigüedad que tiene. El problema es si yo hice, por ejemplo, pierdo el documento, que era original, y saco un duplicado. Cuando llego a la mesa, verifican mi línea de padrón y dicen, a ver, Mason Gustavo Andrés, DNI original. Yo aparezco con un DNI duplicado. Como es un DNI posterior al que figura en el padrón, voy a poder votar. Perfecto. Siempre que el documento nacional que yo presente sea posterior o igual, idéntico al que figura en la línea de padrón, no hay ningún inconveniente. El problema se genera cuando un ciudadano, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo hago un trámite de DNI duplicado, pero no lo voy a buscar al Registro Nacional de las Personas, como ha sucedido muchas veces. ¿Por qué? Porque al día en que lo fui a hacer al trámite, me encuentro en mi mesa de luz que encontré el DNI original. Y dije, bueno, ese trámite lo dejo. ¿Para qué? Si ya tengo el DNI original, voy y voto con mi DNI original. Pero el trámite sigue todo un procedimiento administrativo y llega hasta la justicia electoral que Mason Gustavo sacó un DNI duplicado, independientemente de si lo fui a buscar o no. Perfecto. Y el padrón se actualiza y voy a figurar con DNI duplicado. Entonces yo llego lo más campante ahí al lugar de votación y digo, acá vengo a votar, este es mi documento. Con el que encontraste en la mesa de luz. Con el que encontré en la mesa de luz, que era el original. Perfecto. Entonces me dicen, sí, pero hay un problema, usted tiene DNI duplicado. No, señorita, bueno, yo hice un trámite, pero nunca lo fui a buscar. No me interesa, señor. Usted tiene DNI duplicado que le otorgó el Gobierno Nacional a través de la oficina del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, independientemente de si lo haya ido a buscar o no. Con lo cual ahí sí voy a estar impedido de votar. ¿Y cuál es el motivo del impedimento de votar? Viene de larga data, es histórico esto. Tiene que ver con el hecho de que si yo votase con ese DNI original, yo luego con mi DNI duplicado, en el caso que yo fuera una persona de mala fe, podría ir a una mesa y decir, señorita, yo todavía no voté, no tengo línea de padrón, como ha pasado en la década del 80, por ejemplo. Entonces, a los principios del advenimiento de la democracia, en donde mucha gente pretendía, con ese segundo documento, que se lo anotase en el padrón para poder votar. Entonces, ese es el real impedimento. Uno tiene que ir a votar siempre con el último documento nacional de identidad, con el último ejemplar, mejor dicho, del documento nacional de identidad que haya sacado. Sumamente claro. Te hago una pregunta. Y si ingresan en www.padron.gov.ar, como vos nos mencionaste, para ver la mesa en la que votamos, ¿surge cuál es el documento que está registrado? O sea que ahí podemos saber a ciencia cierta con cuál tenemos que ir a votar. Exactamente, figura también la mesa de votación, figura el local de votación, es decir, a qué dirección me tengo que dirigir. Y hay un dato no menor, Meneca, que es el número de orden. ¿Y por qué digo esto del número de orden? Porque es de muy buena práctica. Te dije al principio que la palabra práctica iba a aparecer varias veces. Es de muy buena práctica para todo ciudadano y para lo que es el sistema de votación, llevar el número de orden, no solamente la mesa. Porque cuando yo me acerco al presidente de mesa y le digo, sí, acá está mi documento nacional de identidad,
soy el número de orden 250. Inmediatamente voy a recibir dos cosas. Primero, una gran sonrisa de parte del presidente de mesa, que me va a decir muchas gracias porque me está facilitando el trabajo. Sé que tengo que ir a la tercera hoja, en cada hoja tengo 100, con lo cual sé que en la tercera está el 250 y rápidamente la ubico a mitad de hoja. Entonces, facilita la tarea del presidente de mesa, del vicepresidente y de los fiscales que están en la mesa. Entonces todos están mancomunadamente, número de orden 250, ya desapareció el número de documento. Después se verifica, es el segundo paso. Le dice el señor presidente, el número de documento 18267, muy bien, bueno, pero eso genera una rapidez. Mucha gente no lo ve. Mucha gente dice, no, es una pavada esto. No, no es ninguna pavada. Se los digo porque en la práctica esto sucede. Ayuda mucho. Y a ver, sigamos con el tema del padrón, algo sobre lo que cuando se acercan las elecciones muchos hablan. Muchos mencionan que en el padrón figuran personas que quizás han fallecido. ¿Cuál es la razón por la cual el padrón no está actualizado en ese punto? Bueno, la razón principal que tenemos, te voy a dar la general de todas las elecciones, lo que sucede, es la falta de notificación oportuna de ese fallecimiento a la justicia electoral. Muchas veces quién debiera notificarlo o cuál es el paso? Lo que pasa es que cuando uno va al Registro Nacional de las Personas, cuando uno verifica, viene el ciudadano a la Cámara Electoral y dice, aparece mi padre que falleció y sigue figurando en el padrón. Y encima viene la persona muy mal, ¿no? Porque llega con una situación donde hay que contener al ciudadano. Totalmente. Dice, bueno, déjeme verificar. ¿Usted tiene el acta de defunción? Sí, la traje por las dudas. Claro, lo principal y fundamental es que el acta de defunción exista. El famoso certificado de fallecimiento o de defunción o acta de defunción es el documento que si al RENAPER, al Registro Nacional de las Personas, no le llega esa novedad, no le va a llegar a la justicia electoral. Perfecto. Entonces, el hijo, en el caso que vos me mencionás, tiene que ir a dónde a hacer saber que el padre falleció para que lo eliminen del padrón. Lo hace en la Cámara Electoral, en Avenida Leandro N. Alem 232, o lo hace en cada Secretaría Electoral de Distrito, no hay ningún inconveniente. Eso en Provincia de Buenos Aires, bien sabés que es en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la ubicación de la sede del Juzgado Federal número 1, bueno, y ahí van a tener que, creo que es calle 7, entre 50 y 51, si no me falla la memoria. Seguro no te falla, seguro no te falla. Bueno, pero la realidad es que ese es un trámite. Yo siempre digo que en estos temas de defunción es preferible hacerlo personalmente, para quedarse con la mayor de las tranquilidades de que la copia del acta de defunción fue al lugar exacto que tiene que ir. Sin embargo, tengo que reconocer que a través de la página web, en el sitio que dentro de lo que es electoral.gov.ar, uno ingresa donde dice reclamos, uno puede generar un reclamo y acompañar escaneada el acta de defunción. Y luego hay correos electrónicos que se cruzan entre el ciudadano afectado, o sea, los familiares, digamos, y la justicia electoral, para hablar en forma general. Sumamente claro. Gustavo, a ver, hablaste de las autoridades de mesa, sabemos que probablemente, salvo algunos cambios, vamos a votar en la misma mesa. Cuando vayamos a la mesa, ¿nos vamos a encontrar con las mismas autoridades? Esto también sirve para ayudar a las autoridades de mesa en cuanto a si van a ser autoridades de mesa las mismas, en la misma mesa. Contanos cómo es esto. En realidad, cuando se convocaron autoridades de mesa para las PASO, ya se les notificó que son las mismas autoridades, son también convocadas para ser autoridades en las elecciones generales. Perfecto. Sin embargo, recordemos que hay muchas mesas en donde hubo ausencias y que tuvieron que ser reemplazados incluso en ese mismo día del acto electoral de las PASO. En esos casos de reemplazos inmediatos, digamos, incluso con personas que, te hago esta aclaración, nunca es querido desde la justicia electoral nombrar a alguien de la fila, porque son personas que, en principio, si bien tienen esa gran voluntad ciudadana de ejercer el mandato
esta carga pública, no han sido capacitados, Meneca. Totalmente. Y el grave problema que tenemos desde la justicia, y más aún en pandemia, en donde no solo había que capacitar a nivel electoral, sino también a nivel pandemia, en lo que son las medidas sanitarias. Eso es un plus que se agregó en las PASO y que lo vamos a tener también ahora en las generales. Eso te iba a preguntar que... yo, es muy buena esa aclaración que vos me estás haciendo, porque te iba a preguntar cuáles iban a ser las medidas sanitarias en pandemia, así que te me adelantaste, perfecto, no muy hay bien. problema, pero era simplemente No, perfecto, para me ayudás, una maravilla. tratar de que entendamos que el marco de este acto electoral, tanto de las PASO como de las generales, no es igual al de otra elección sin marco de pandemia. Ha cambiado mucho todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, y por eso digo que si bien en principio las autoridades de mesa son las mismas, aquellos que no cumplieron con su deber y que, atención con esto, el que no cumplió con su deber y no justifique como corresponde ante la justicia electoral el hecho de no haber sido presidente de mesa, le caerá la pena que corresponda. Como vos bien sabés, es un deber. Meneca, corresponden de 6 meses a 2 años de prisión para aquella persona que luego de que pase el juicio que corresponde, porque en realidad es un juicio, y si no tiene forma de justificar ese incumplimiento, bueno, quedará con una condena de 6 a 2 años de prisión. Esto lo quiero destacar porque, sobre todo para este acto electoral, se pidió la mayor de las conciencias a todos los ciudadanos, porque, bueno, justamente... ¿Hubo mucho ausentismo en autoridades de mesa? Hubo un ausentismo, digamos, general, muy parecido al de otras oportunidades. Tendría que decir que en realidad fue un poco al revés, porque si es igual que en las otras oportunidades y esta es más complicada, parecería ser que no ha sido tan dramático. Sin embargo, la expectativa, por lo menos desde la justicia electoral, era no haber tenido que nombrar a ninguna persona. Y bueno, no fue así. Los delegados electorales en el día de la elección tuvieron que salir a las filas y nombrar a personas, por supuesto, primero pidiendo voluntarios, y en el caso que ninguno levantara la mano, directamente seleccionarlo de la fila y decirle, bueno, usted ha quedado nominado. El problema es que todas esas personas, todas esas personas no estaban capacitadas ni en cómo llevar adelante todo el proceso, que tiene todo un mecanismo, desde la apertura de los comicios, el desarrollo, el cierre, ni tampoco las medidas sanitarias. Que ¿por qué no nos contás, si te parece, si tienen previsto un protocolo para los adultos mayores, en primer lugar, y cuáles son las medidas sanitarias? Porque tampoco me quedó claro si hubo algún análisis respecto a si influyó realmente en un incremento del contagio a las elecciones. Si eso realmente se evaluó o no se evaluó. Sí. ¿Sí te parece? Eso está, por ahí. Vamos a arrancar al revés. El impacto de la pandemia en lo que fue el hecho de ir a votar está comprobado por el Ministerio de Salud, que durante los 14 días posteriores al comicio no hubo incremento alguno en todo el país de casos COVID ni de contactos estrechos. Es más, descendió. O sea, esa famosa curva que vemos, ¿no?, continuamente y que vamos siguiendo día a día, bueno, siguió en ese franco descenso durante esos 14 días. Y fue el mismo Ministerio de Salud el que, en el oficio que envió a la Cámara, en contestación a la Cámara Electoral, que fue la que le pidió, por favor, queremos saber qué pasó en el acto electoral, dijo que evidentemente no fue un factor de contagio el hecho de haber ido a votar en la República Argentina. Perfecto. Pero esto no es gratuito, Meneca. Esto es producto de todo un trabajo previo de capacitación a las autoridades de mesa y al ciudadano, que se ha comprobado, se ha comportado, mejor dicho, de la mejor manera posible. Por supuesto, siempre hubo excesos, como en todos lados, alguna mesa que no funcionó bien, pero en líneas generales, el presidente de mesa, los fiscales, todos colaboraron en las medidas de higiene, también estuvieron los facilitadores sanitarios, y todas estas medidas, como bien me preguntaste vos, se van a volver a aplicar para la elección general, salvo que la situación cambie de acá al 14 de noviembre. ¿Y qué quiero decir con esto? Si cambia para peor, habrá mayores medidas. No es que no vamos a votar, vamos a ir a votar,
pero con mayores medidas de higiene. Si no, serán estas mismas. Pero lo más probable es que no haya mayores cambios. Si la situación mejora aún más de lo que ahora se está dando en la República Argentina, quizás las filas, que esto nosotros lo hemos comentado en alguna oportunidad, las filas en la calle, quizás en vez de estar en las calles, la gente esperando votar, esperen adentro de los lugares de comicio, siempre que haya lugares ventilados, ¿no? Igual esa hoy sería una hace medida... menos, ahora ya con esta temperatura, hoy tenemos Claro. 32 grados, te digo que ya no va a estar de más esperar afuera, no vamos a tener frío ni nada, Por así que no hay supuesto. problema. Y me está faltando, por último, aclararte el tema de los adultos mayores, que no es un tema menor, porque, como bien sabés vos, en el protocolo sanitario se había establecido un horario genérico de preferencia para el voto de ellos, de 10:30 de la mañana a 12:30, pensando más que todo en el clima, ¿no? En el factor climático, que es el horario de mejor clima. Pero bueno, los hechos demostraron también a la justicia electoral de que cada juez del distrito, por su conocimiento, digamos, geográfico y de climas, es muy distinto el clima de Mendoza a las 10:30 de la mañana que el clima de Tierra del Fuego a las 10:30 de la mañana. Han establecido prioridades distintas. Incluso en Capital Federal, la jueza Servini estableció que durante toda la jornada tienen prioridad los adultos mayores. Entonces, ¿qué implica? Llega un adulto mayor a la mesa en Capital y tiene el derecho de decir, quiero pasar primero en la fila. No tiene por qué esperar su turno. Tiene preferencia. Tiene preferencia. No solamente eso, Meneca. Si es un adulto mayor que tiene algún tipo de discapacidad o, bueno, capacidad diferente, algún problema de movilidad, sobre todo de movilidad, ¿no? Apunto mucho a ello. ¿Por qué? Porque todavía, si bien en este acto electoral hay muchas mesas en planta baja, en general no hay tanto en primer piso, apuntamos a llevarlos a votar al cuarto oscuro accesible. Es un cuarto oscuro que está generado con distintos métodos de votación para aquellas personas que tienen facultades distintas. Entonces, por ejemplo, hay boletas en sistemas de como un kiosco, ¿no? Puestos como un revistero. También tenemos para sistema braille, con lo cual también hay para votar ahí. Y también puede entrar, obviamente, con un familiar o acompañado por el presidente de mesa, quien le va a poder indicar, mire, acá están las boletas, y cuando viene el momento de votar se retira. Y esta persona, si lo puede hacer, lo hace solo. El hecho de guardar la boleta en el sobre y demás. Pero que quede bien en claro que los adultos mayores tienen la total posibilidad de ir a votar. Y bueno, para aquellos que deciden no ir a votar, que les quede la tranquilidad que si tienen más de 70 años, están exceptuados de tener que justificar la no emisión de voto. Bueno, a ver, Gustavo, tengo un problema. Tenía un montón de preguntas y me pasó lo que sabía que me iba a pasar. ¿Cómo hago ahora? Porque me están apurando para ir a la tanda y no voy a poder seguir con todas las preguntas, así que obviamente te agradezco muchísimo por todas tus explicaciones. Favor. Me queda una pregunta cortita. Si cuando vamos a votar nos encontramos con alguna irregularidad, algo que nos llama la atención, algo que entendemos que o no se nos permite acceder al cuarto accesible, o no se nos da la preferencia que nos corresponde, o alguien votó en mi lugar, ¿a dónde denuncio? Hay que generar las denuncias, y para mí lo más rápido es llamar al 0800-666-6237, y ahí nos van a orientar rápidamente a dónde. Tengamos en cuenta también que el Ministerio Público Fiscal va a estar funcionando, y los fiscales electorales de todo el país van a tener abiertas sus puertas. Con lo cual el Ministerio Público es receptor de denuncias. Pero esto se arregla llamando al 0800-999-6237. También va a estar presente el delegado electoral en cada comicio, con lo cual ahí uno puede hacer la denuncia ante él y él luego la eleva a la justicia electoral. O sea, en todos los colegios hay un delegado electoral. Vamos a dejarlo hay un delegado electoral por colegio. Perfecto. Y la persona puede ir a buscar al delegado y plantearle al delegado cuál es la dificultad con la que se encuentra. Exactamente. Y el delegado es el nexo entre la justicia electoral, el ciudadano y la mesa de votación.
Perfecto. Bueno, ahora nosotros te cuento que nuestra segunda invitada es Celeste Buyú, que es la defensora del pueblo de Vicente López, que tiene justamente un observatorio electoral permanente al cual queremos que nos cuente cómo funciona y qué trabajo realiza. Seguramente va a controlar si se cumple todo este protocolo del que vos Pero por supuesto nos hablas, que sí. seguramente. Así que bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte aquí en Conexión Abierta por Adultos Mayores, sus derechos hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica. Hasta luego. Nos vamos a una breve tanda publicitaria recordando nuestras vías de contacto. Nos pueden escribir a susderechosoy@gmail.com. Estudio Jurídico Integral, Giumeli y Asociados. Teléfono 43710795. Email nmgiumeli@gmail.com. WhatsApp 11 4022 7757. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Franco Mercuriali y una mirada a la actualidad. Una visión sobre los temas de hoy. Diálogo Franco. Los miércoles a las 16 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo. Conexión Abierta. Donde vos estás. Estudio Jurídico Integral, Giumeli y Asociados. Teléfono 43710795. Email nmgiumeli@gmail.com. WhatsApp 11 4022 7757. Aquí seguimos en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Vamos a recibir a nuestra segunda invitada, Celeste Buyú, defensora del pueblo de Vicente López. Buenas tardes, Celeste. Ahí se está conectando. Hola, Celeste, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Conexión Abierta, en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Un placer contar con vos en nuestro programa. Hola, Meneca, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí. Se te escucha perfecto. Bueno, yo te qué comento suerte. que hoy tenemos un programa abocado a las elecciones generales. Recibimos en la primera parte del programa a Gustavo Mason, que es el vocero de la Cámara Nacional Electoral, y que nos contó todo lo que tiene que ver con el protocolo para las próximas elecciones. Y si bien yo te presenté y dije que sos la defensora del pueblo, Vicente López, hoy en realidad te estamos convocando para que nos cuentes qué es y cómo funciona el programa de Observatorio Electoral Permanente. O sea, no tanto tu función como defensora, sino este programa que vos has implementado y que sé que es todo un éxito. Así que contanos qué es, cómo funciona, quiénes lo integran. Te escuchamos. Bien, bueno, me alegra mucho que me convoquen, ya estuvimos en otro programa, así que me alegra. Un placer.
Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho poder hoy estar hablando del Observatorio Electoral, este Observatorio Electoral permanente que fue todo un desafío que se implementa en nuestra Defensoría del Pueblo desde el año 2011, con algunas particularidades, ¿no? No teníamos la autorización ni de la Cámara Nacional Electoral, ni de la Justicia Electoral de la provincia, porque bueno, ambos entendían que en realidad la Defensoría del Pueblo, por ser un organismo de contralor, podía ejercer este derecho sin tener la necesidad de tener la autorización de ningún organismo del Estado. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, ahí fuimos. En principio lo que hacemos es observar la accesibilidad del derecho al voto de la ciudadanía, digo, de esto trata el observatorio. En una prueba piloto en el año 2011 salimos a campo, a calle, solamente los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría. Ya en la segunda edición nos animamos un poquito más y sumamos a los mediadores comunitarios voluntarios, obviamente implementando una capacitación. Después en una tercera edición, ahí sumamos además de los trabajadores de la Defensoría, de los mediadores comunitarios, sumamos a entidades intermedias del partido de Vicente López, y ya en una cuarta edición nos animamos a abrirlo a la ciudadanía, al igual que en esta edición que vamos a llevar adelante, que es la quinta. Qué Nos va importante muy eso. bien. A mí me encanta lo de la participación ciudadana, o sea que en todos los ámbitos. Así que eso me parece muy bueno, porque tenemos que involucrarnos, ¿no? Hay veces que hay que dejarse de reclamar y empezar al hacer, a decir, bueno, a ver, ¿cómo participo? ¿Cómo salgo de la situación de queja y participo? Eso en todos los ámbitos, así que eso me encantó, realmente me encanta eso que me estás comentando. Bueno, esto que vos decís, Meneca, es lo que abrió un poco las puertas a muchos vecinos y vecinas de Vicente López, no solo a participar de este observatorio, sino también a participar y llevar adelante en los cursos de mediación de la Defensoría y después ser mediadores comunitarios voluntarios. Para mí, el voluntariado y la participación de la ciudadanía, al igual que para vos, porque lo hemos charlado en muchas oportunidades, es esencial, y además es muy importante. Así que bueno, ahí nos animamos y ahí estamos. Lógicamente que cuanto más se abre la participación ciudadana, una mayor prolijidad y trabajo tenemos las instituciones que llevamos adelante este tipo de convocatorias. Uno piensa que la gente sale y observa lo que quiere. No, la realidad es que salen a campo con un chaleco que los identifica como observadores electorales de la Defensoría del Pueblo. También salen con una planilla recolectora de datos, o con varias, diría yo, que ahora les voy a contar brevemente, en donde observan cuestiones puntuales que después nosotros tabulamos. Cuando terminan de observar se tienen que acercar a la Defensoría, y ahí nosotros lo que hacemos es cargar en nuestro sistema como para que el propio sistema arroje algunas conclusiones durante el día. Más allá de que, por ahí de la capacitación, o sea, ustedes los capacitan en forma previa, la capacitación está a cargo de ustedes. ¿Cuántos días tienen que ir los vecinos a capacitarse para poder formar parte del observatorio electoral? Mira, es muy buena la pregunta porque es una capacitación que la doy yo, obviamente con mi equipo de trabajo, pero centralmente les cuento yo de qué se trata. Y es una hora, por ejemplo, ahora la vamos a llevar adelante el 4 de noviembre en el Salón Manzón del Consejo Deliberante de aquí de Vicente López, y es una capacitación de 2 horas. Perfecto. Lo que pasa es que lo hacemos una semana o 2 previa a las elecciones, porque si alguien tiene alguna duda se acerca a la Defensoría y lo charlamos. Ahora, Celeste, ¿y cuántos voluntarios se acercaron este año al observatorio electoral? Bueno, hace 2 años atrás teníamos 136 voluntarios, y este año, sí, un montón, somos muchos en la calle, sí, porque además también, bueno, y este año llevamos inscriptos 99, hasta hace un ratito que vine desde la Defensoría. En medio de una pandemia es muchos voluntarios, sí. ¿O no? Quiero que sepas que pensamos que los grupos, porque nosotros lo que hacemos es coordinar los grupos de acuerdo a determinadas escuelas y a la zona en donde residen, que esto es todo un trabajo, porque no es que podemos asignar. No me cabe la menor duda. Tratamos de facilitarle la tarea a los observadores, ya que están participando de manera voluntaria.
Entonces pensamos que íbamos a tener grupos no de 5 o 6 voluntarios, sino grupos de 2 o 3 o 2. Sin embargo, no. La verdad es que es muy buena la convocatoria. Ahora estamos esperando la inscripción de los chicos de la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, que es la única escuela municipal que tiene Vicente López, y ahí vamos a sumar, entendemos, muchos más. Así que bueno, estamos expectantes. La Contanos realidad, específicamente, llegan, nos contaste que llegan con los chalecos, pero llegan a la escuela. ¿Y qué es específicamente lo que controlan? bien, este año, a diferencia de años anteriores, nosotros no vamos a ingresar a los establecimientos de votación. Este es un dato que no es menor, pero porque muchas de las etapas de la accesibilidad del derecho al voto en estas elecciones se desarrollan fuera del establecimiento de votación. En primer lugar, lo primero que nosotros necesitamos que se observe es si están en cumplimiento con el protocolo de la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, que seguramente hablaron en la primera parte del programa de eso. Sí. Lo tengo estudiado ese protocolo porque es lo que nosotros salimos un poco a controlar. Un poco este protocolo indica la sugerencia o el pedido a los municipios para cerrar la calle del ingreso del lugar de votación. Entonces, lo primero que necesitamos observar es si están cerradas las calles. Esto les comento porque cuando salimos a observar en las PASO, lo que advertimos es que había un mayor distanciamiento social o un cumplimiento de este protocolo que tan importante es porque está perfectamente, desde mi humilde punto de vista, perfectamente diseñado y pensado. Digo, este cumplimiento de los 2 metros de distancia, que las filas se hagan en la calle, porque a veces si nosotros no tenemos cortada la calle, no hay espacio. Esto lo observamos en algunos establecimientos en donde no se cortó la calle y fue realmente un caos. Fue muy difícil, había mucha gente aglomerada, no se respetaba el distanciamiento. Después lo que se observa es, ahora hay una figura nueva que se llama facilitador sanitario, que tiene que estar en la puerta del establecimiento de votación, que es quien sanitiza las manos, sugiere que el barbijo esté colocado correctamente, entre algunas otras cuestiones que son fundamentales, que bueno, yo hay un dato que no quiero olvidarme de contarte, Meneca, que sé que te va a interesar. Dale. La gran mayoría de los voluntarios son adultos mayores, mirá qué dato. Qué dato, ¿no? Sí, qué dato. Es qué que hay dato. un compromiso cívico muy importante en los adultos mayores. Mi abuela tiene casi 100 años, obviamente Sí. este año no va a poder ir a votar, pero hasta el año pasado concurría a votar y ella se preocupaba muchísimo por cumplir con su deber cívico, ¿no? Así que sí, no dudo de que es cierto lo que vos me estás diciendo. Sí, es increíble. Hay un compromiso democrático muy importante, quizás producto de todos los años en los cuales ellos no pudieron ejercer su derecho a voto y entonces entienden la importancia de lo que es poder ejercer el derecho a voto y que pueda haber elecciones democráticas, ¿no? Deduzco que será por eso. Bueno, nuestra interpretación es la misma. Así que bueno, ahí vamos. Otra de las cuestiones que se observan, que este año no las vamos a poder observar, no va a ser una observación directa, sino que va a ser una observación indirecta, porque vamos a hacer 4 encuestas a personas que ya hayan ejercido su derecho de voto. ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Cómo observaron el cumplimiento del protocolo? Digamos, ya es indirecta porque necesitamos confiar en el criterio de la persona que nos va a brindar esta información de lo que pasa dentro del establecimiento de votación. Si se cumplió con el protocolo sanitario, cuestiones puntuales, ¿no? Si el presidente de mesa y los fiscales tenían barbijo. Esto que parece, uno dice, bueno, qué pregunta medio tonta, ¿no? Muchas veces quizás no se cumple. Bueno, vos sabés que nosotros dentro de los observadores integramos a los chicos desde siempre, desde el año 2011, a los chicos que forman parte, a los operarios en realidad, que forman parte del taller protegido de Acservin. Ellos tienen una planilla recolectora de datos distinta, en donde nos cuentan cómo es en primera persona la accesibilidad del derecho al voto, ¿sí? Si hay rampas, si no hay rampas, porque esto también es parte de la accesibilidad. Si existe o no un cuarto oscuro accesible, si está la cartelería colocada de manera que veamos y podamos observar los delitos electorales, el protocolo COVID. Y uno de los chicos del taller nos contaba que increíblemente nadie en su mesa, en su lugar de votación, es un jardín de Vicente López,
no tenían los barbijos colocados. Entonces algo que nos parecía una pregunta que yo dudé en hacerla, me parecía que no sumaba demasiado. Una pregunta obvia. Me impactó que me contara Joaquín, uno de los chicos del taller, que me comentara esto. Así que la realidad es que no es un dato menor. O sea, a ver si entiendo. Los voluntarios van a estar en las puertas de los colegios, van a recolectar esa información, ¿sí? O sea, los vamos a ver con sus pecheras en las puertas de los colegios de Vicente López. Eso luego entiendo que se vuelca en algún informe. ¿A dónde se eleva ese informe? O sea, porque entiendo que eso ustedes, la idea es que después permita que esas falencias sean subsanadas en próximas elecciones. ¿Es así? Exacto, exacto. Nosotros en realidad este informe que lo elaboramos, que ya obviamente tenemos conclusiones de muchos años, y lo que de las 4 ediciones, perdón, y lo que hacemos es trazar un paralelo. Ahora les voy a contar un dato muy significativo que para mí fue fundamental, que observamos y que se pudo modificar. ¿A dónde se remiten las conclusiones? En primer lugar, a todo el departamento ejecutivo, a todo el departamento legislativo, a todos los concejales. Municipal, También, ¿verdad? Me estás hablando del intendente y los concejales. Perfecto. Exactamente, a los 24 concejales y al intendente. En segundo lugar, que me parece fundamental, a la directora nacional electoral, al juez federal con competencia electoral. La directora nacional es Diana Chiodo, el juez con competencia electoral es Alejo Padilla, después a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con estas conclusiones, ¿qué es lo que nosotros pudimos modificar? Que para mí fue, entre muchísimas cosas, A ver, en primer lugar, hasta hace 2 años, los delegados electorales no podían ejercer su derecho de voto. Increíblemente, son destinados a esa escuela por la justicia electoral y no podían votar. Este fue un reclamo que nosotros recibimos en el momento de la recorrida. Entonces hicimos una presentación, una sugerencia, entregando las conclusiones, y este año, digamos, yo me entero por el director de la escuela, Paula Albarracín, que me llama y me da la grata noticia de que puede ejercer su derecho de voto y está agregado en el padrón de la escuela donde él tiene que ser Qué lindo observado. saber que algo que uno impulsó se lleva a la práctica. Increíble. Increíble. Otro dato fundamental, en el año 2013 se implementa, se crea la figura del delegado electoral. El delegado electoral es quien tiene que coordinar todo lo que sucede en el establecimiento de votación y que todo fluya de la mejor forma posible. Cumple la función de cuando nosotros por ahí éramos más chicos más chicas e íbamos a votar, y nos encontrábamos con el gendarme que te decía qué mesa te tocaba, dónde estaba ubicada la mesa. Bueno, esta, desde hace muchos años, es la función del delegado electoral. Claro, la primera vez cuando se implementa, nosotros teníamos plena conciencia de lo que era un delegado electoral, porque lo habíamos estudiado, lo observamos. Al momento de la observación en las PASO, nos damos cuenta que de todos los establecimientos de votación del partido de Vicente López, solo había una delegada electoral de la escuela número 3 de Vicente López, Avenida San Martín y Remedios de Escalada, visible, activa, con su rol activo, su chaleco identificatorio y cumpliendo la tarea que tenía que desempeñar. Claro, obviamente yo como defensora del pueblo lo primero que pensé es, nadie quiere hacer mal su trabajo. Entonces, evidentemente, les faltó capacitación. Totalmente. Esta fue mi conclusión. No puede ser que de todas las escuelas, 98, una sola delegada electoral. Me reuní con el director nacional electoral de aquel entonces, tomó la cuestión, lo que hizo fue brindar una capacitación un poco más intensa, y ya en las elecciones generales de los 98 establecimientos de votación, 87 tenía el delegado electoral visible con el chaleco y demás. Así que estas son aportes que hacemos desde la institución. No, a ver, y hoy justamente, Gustavo, lo que nos comentaba en la primera parte del programa es que cuando uno tenía algún grado de dificultad, tenía que acercarse al delegado electoral, así que... Impecable. Cuán importante es que esté identificado. Te hago 2 preguntas. Bueno, un dato no menor, Meneca, discúlpame que te interrumpa, un dato que no es menor. Si bien van a estar los observadores en calle y pueden colaborar con la ciudadanía, cuestiones como, tengo mi DNI, no sé dónde voto, y ellos buscan dónde vota la persona, que eso también hace la accesibilidad del derecho al voto. O no pude votar, ¿dónde reclamo? Les damos un número de WhatsApp.
Más allá de esto, si hay alguna dificultad y parte de la formación a los voluntarios, yo hago mucho hincapié, es que ellos no pueden resolver nada. Nosotros salimos a observar la accesibilidad del derecho al voto y las conclusiones son remitidas donde corresponde, pero sí tienen que sugerirle a la ciudadanía o acompañarlos a hablar con el delegado o delegada electoral. Esto es fundamental. Perfecto. Te hago dos preguntas cortitas, pero muy cortitas porque me está corriendo el tiempo. No, La ahí primera vamos. es si este observatorio electoral lo llevan adelante otras defensorías de la provincia de Buenos Aires o solo la Defensoría de Vicente López. Y la segunda es si la Defensoría del Pueblo de Vicente López permanece abierta el día de las elecciones. Bueno, en primer lugar, pregunta interesantísima, voy a ser breve. Nosotros brindamos hace 4 años una capacitación y les entregamos las planillas recolectoras de datos, facilitamos la tarea para que otras defensorías de la provincia puedan llevarlo adelante. La realidad es que de la forma en que lo llevamos nosotros adelante con voluntarios, somos la única. A veces sale el defensor o la defensora con 2 o 3 trabajadores de la defensoría y recorren, toman una muestra. Y bueno, es una muestra válida. Nosotros lo que pasa es que recorremos el total de los establecimientos de votación. Y este año están un poco remolones, la verdad que estamos ahí, sí. Y en segundo lugar, sí, la Defensoría del Pueblo permanece abierta, al igual que en las PASO, de 8 de la mañana a 18 horas, estamos en Pelliza 1401, segundo piso, para asistir en todo lo que podamos. Y por último, un dato significativo es que nosotros entregamos a la ciudadanía que participa todo un certificado de participación, que es un certificado de ciudadanos comprometidos con los derechos cívicos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Ha sido un placer contar con vos en este programa. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Te felicito por la tarea que llevas adelante, tanto como defensora del pueblo y particularmente en este programa de observatorio electoral. Así que, bueno, contás con todos nosotros en lo que podamos ayudarte. Muchas gracias. Meneca. Gracias a vos por siempre permitirnos transmitir las actividades que llevamos adelante. Gracias. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, Celeste. Bueno, estamos terminando nuestro último programa del año. Así que antes de despedirme, quiero agradecer particularmente a la operadora Micaela Chuchinsky, que me acompañó a lo largo de estos 6 años. Quiero agradecer también a Daniela Ferrín, agradecer a la radio Conexión Abierta, que nos recibió durante estos 6 meses. Agradecer a Bruno, mi hijo, que me ayudó con cortar los videos luego de cada programa. Agradecer a mi hija Micaela, que me ayudó a recolectar las preguntas de los oyentes y leerlas cuando fuera necesario, lo mismo que ayudarnos con los flyers de las publicaciones. Espero no olvidarme de nadie y lo más importante, agradecer a cada uno de los adultos mayores que me escribieron por mail haciéndome sus consultas que intentamos responderles, agradecerles a todos los oyentes que nos acompañaron a lo largo de estos 6 meses, esperando poder verlos nuevamente el año próximo, así que muchísimas gracias a todos, un cariño enorme desde Adultos Mayores, sus derechos hoy. Muchas gracias, Micaela, nos vamos, les deseo a todos una muy buena semana.